Hola, estábamos ansiosos por arrancar este segundo año del Vintage. Entre la gente que va y viene a la estación, nos preparamos para este nuevo viaje. En este comienzo, nos acompaña de nuevo el historiador Fernando Arrechea. Nuestro primer destino, que recordéis o que conozcáis la vida de un mito del deporte español, Joaquín Blume. Joaquín Blume fue el mejor gimnasta del mundo en su época. Fenómeno realmente excepcional, campeón de Europa, París 57, los Juegos Mediterráneos de Barcelona, pero realmente estuvo vinculado a la desgracia y a la mala suerte y a los problemas de la Guerra Fría, porque eso le impidió participar en los Juegos Olímpicos de Melbourne 56 por el ridículo boicot español provocado por la invasión de Hungría, que no tenía realmente nada que ver directamente con Melbourne, y también le causó estar ausente de Moscú 58 del Mundial. Y él realmente pudo haber ido a Melbourne con Alemania, porque su padre era alemán, él había vivido en Alemania de niño, llegó a participar en el campeonato preolímpico alemán y a ganarlo, y fue Samaranch quien le convenció de que no lo hiciera, de que esperara nuevas oportunidades con España, y por eso siguió siendo español y se estuvo preparando para Roma 60, que era su gran objetivo y donde era el absoluto favorito. Pero aquella desgracia, el accidente aéreo del 29 de abril del 59 en Cuenca, aquel vuelo Barcelona-Madrid, que se estrella y perece Blume, su esposa, dejan una huerfanita de 4 meses y fallece todo el equipo del gimnasio Blume, que era prácticamente la selección española. Una enorme tragedia que ha traumatizado a buena parte del deporte español, al menos algunos dirigentes de aquella época, todavía en los años 80, a mí personalmente alguno de ellos me ha llegado a decir que lástima que Blume, que hubiera ganado en Roma, que era el favorito, que qué lástima que tuvimos que volver a empezar. Algo realmente traumático que yo creo que se superó en Barcelona 92. Estamos en la residencia Blume, en el centro de alto rendimiento, y aquí nos hemos citado con dos compañeros, dos grandes profesionales que los voy a presentar a continuación y que nos van a contar cosas muy interesantes de la vida de Joaquín Blume y que van a complementar este documental que veremos a continuación. Paloma del Río, bienvenida. Aunque ella es nuestra jefa, o sea que no necesita ninguna presentación tampoco. Y Martí Perarnau, compañero nuestro también en Televisión Española. Él vivió en una época, en los años 50, y compitió en una época en donde los grandes gimnastas eran el bloque soviético y los japoneses. Claro, la diferencia de un deportista español, gimnasta español, con ese estilismo que tenía elegantísimo en comparación con los soviéticos, que tenían unos brazos, compitió con Andrianov, con Titov, que luego fue presidente de la Federación Internacional, no tenía nada que ver, era una gimnasia de fuerza frente a una gimnasia de elegancia, y sobre todo destacó, aunque en otros aparatos, sobre todo fue en las anillas. En las anillas fue la elegancia personificada, parecía que hacía todo a cámara lenta. El Cristo, yo creo que la imagen del Cristo la tenemos grabada toda en la cabeza, y ese es el Cristo perfecto. Luego muchos han intentado imitarles, pero él era un hombre de musculatura fina y quizás se definía mejor la perfección que en un gimnasta con brazos más gordos, músculo más gordo, en donde se aprecia menos. Pero desde luego él, donde destacó fue ese Cristo que creo que tenemos todos grabados en la cabeza. Joaquín representaba, yo lo que conozco es por mi padre, que es contemporáneo de Joaquín y le conoció, y por tanto todo lo que me ha contado desde joven. Barcelona era un núcleo de un deporte, digamos, que era la esencia del deporte español. Existían dos grandes personajes, Nemesio Ponsati en atletismo, Bernat Picornell en natación, el hombre que da su apellido a las piscinas olímpicas, y Joaquín era
esa rara avis que añadía el tercer gran deporte, atletismo, natación y gimnasia. Y como dice Paloma, era un español de pronto destacando en el mundo soviético. Era algo totalmente chocante, sorprendente. No le podemos comparar con Rafa Nadal, porque el número de conquistas no es exactamente el mismo, pero en cuanto a impacto, dentro de lo que eran los medios de comunicación en aquella época, en cuanto a impacto, Joaquín Blume fue rotundamente impactante. No sé si su desaparición condicionó tanto el deporte español como para hablar incluso del año 92, pero desde luego durante 15, 20 años lo condicionó. Pues si os parece, vamos a ver este documental en el que son imágenes de Nodo que hemos insertado junto a la base de un documental que hizo nuestro compañero en Barcelona, Rafa Muro. A mí se me han puesto los pelos de punta y yo estoy seguro que a toda la gente que nos sigue les va a gustar. ¿Lo vemos, si os parece? Vamos a ver. Yo soy Elena Blume, hermana de Joaquín. En realidad nosotros empezamos con la gimnasia, pues cuando mi padre montó este gimnasio. Tendría yo entonces unos 14 años y mi hermano 8. Me acuerdo, vamos, yo lo recuerdo como un chico estupendo, muy divertido, muy ameno, siempre alegre, guasón y siempre riéndose de todos nosotros. También tenía un carácter muy fuerte. Cuando se enfadaba, bueno, entonces no había quien se metiera con él, pero enseguida se le pasaba. Me acuerdo que cuando era pequeño siempre venía escacharrado a casa. Un día se fue con los amigos
y se metió en un cepo para los conejos y vino con toda la pierna sangrando. Mi madre, ¡ay, Dios mío, qué le ha pasado al niño! Otro día quiso saltar aquí con una caña, como si fuera una pértiga, vino corriendo, ¡zas!, se tiró encima y se la clavó en el oído. En fin, que era siempre venía escacharrado. Basta mirar en sus ojos, en las contracciones de su cara para poder saber qué es voluntad y obstinación, lo que es la constancia para sobreponerse a la soledad de un gimnasta y a la dureza de los entrenamientos. Blume nació en Barcelona, hijo de un profesor de gimnasia de origen alemán, Armando Blume Schmadecki, y de Maripaz Carreras. Emigró a Alemania con su familia durante la Guerra Civil Española. Allí pasó los primeros años de su vida. Cuando terminó la contienda en España, regresó a Barcelona. En 1925 me casé con una castiza española aquí presente, que me ayudó mucho en toda mi labor. Tuvimos 2 hijos, Joaquín y Elena, los 2 amantes también de la gimnasia, como yo y ella. Pronto me di cuenta que ellos tenían muy buenas condiciones para la gimnasia, y entonces ya me daba cuenta que sería necesario de ponerme independiente para dedicarme del todo a ellos y trabajarles a mi manera. Solicito autorización para que mi hijo Joaquín
pueda intervenir en los campeonatos absolutos. Creo que puede ser un gran campeón. Y no se equivocaba. En 1949, cuando tenía 16 años, se convirtió en campeón absoluto de España, título que retuvo durante 10 años seguidos. Fue campeón nacional en todas las especialidades. El Club Tenis Barcelonés de la Salud clausura los actos deportivos de sus bodas de oro con un gran festival gimnástico. Andrés Jové realiza una gran exhibición en las anillas. En el potro admiramos la destreza, agilidad y precisión de Joaquín Blume, que ha sido el representante seleccionado para actuar en los Juegos Olímpicos de Helsinki. El entrenador de la Federación Catalana, Fritz Lexman, demuestra su maestría en las paralelas. Nuevamente vemos a Joaquín Blume, que es también un excelente barrista. En el magnífico Palacio de los Deportes, inaugurado con ocasión de estas solemnidades, el gimnasta español Joaquín Blume realiza una completísima demostración de su gran clase. Además de esta soberbia exhibición en las paralelas que le valió el primer puesto individual, Blume conquistaría 4 medallas de oro en otras tantas pruebas de tan difícil especialidad atlética. Son realmente maravillosas la elegancia, la precisión, la rítmica desenvoltura de este gimnasta superdotado. Parece como si la gravedad no contase para él. Lástima que los demás integrantes del equipo no pudiesen aportar algún triunfo para la clasificación por naciones, en la que España no ocupó buen puesto. Pero ahí queda eso. En Barcelona se celebra un festival benéfico organizado por Radio Nacional, en el que los arqueros de la Federación Catalana disparan contra figuras que sostienen un globo en la mano. En las exhibiciones gimnásticas descuella la actuación del campeón de España y preseleccionado olímpico Joaquín Blume. Sus saltos y sus piruetas constituyen una auténtica lección. La flexibilidad y el estilo de que da muestras acreditan su valía de campeón. Cierra el festival la banda de cornetas y tambores de la Guardia Urbana barcelonesa, que recorre el campo interpretando un airoso pasacalle. París, octubre de 1956, Sala Coubertin. Se reunían los mejores gimnastas del continente para disputar la segunda Copa Europea. 47 participantes, entre los que destacaba el ruso Titov, medalla de bronce en los últimos y recién celebrados Juegos de Melbourne. Representaban a 20 naciones. Nadie contaba con Blume. Por su trabajo y su constancia, obtuvo la recompensa que buscaba. Blume será el nuevo campeón de Europa. Además del triunfo absoluto, ganó los títulos europeos de anillas, caballo con arcos, barra fija y paralelas. 1958 será el año de las grandes exhibiciones. Sûrement dans sa jeunesse, il a fait son devoir. Chez lui dans un souverain, il y a des décorations. En el Palacio Municipal de Deportes de Barcelona se celebra un festival gimnástico internacional organizado por la Federación Catalana en homenaje a Joaquín Blume, nuestro compatriota recientemente proclamado campeón de Europa en París. Actúa en la barra fija el japonés Masami Ota. Ahora el propio Blume demuestra su extraordinario dominio en las paralelas. De nuevo el olímpico nipón Masami Ota revela ahora en las anillas su calidad extraordinaria.
Ha sido el más directo rival de nuestro campeón en la Copa de las Naciones en el pasado año. Pertenece al equipo olímpico de su país y en honor a Blume accedió a participar en el festival. También nuestro campeón demuestra su pericia como anillista. Ota, en la gimnasia sobre el suelo, sabe combinar la acrobacia y el equilibrio con agilidad y elasticidad impresionantes. Los participantes reciben un obsequio como recuerdo del festival. El Club de Fútbol Barcelona presenta en el Palacio de Deportes de la ciudad condal a un nuevo equipo de gimnasia que está capitaneado por el campeón de Europa Joaquín Blume. Deportista integral, Blume, al ser presentado por el club, expresa también el deseo de este de aunar el espíritu de sus secciones de aficionados, a las que se pretende dar un fuerte impulso dentro de la norma estricta del juego limpio. Cuando le llega el turno a las paralelas, que también figuran en la exhibición del equipo de gimnasia, se comprende perfectamente la satisfacción del Club de Fútbol Barcelona por la incorporación de Blume, auténtica gloria del deporte hispano. El ejercicio termina con la demostración rítmica y armoniosa de volteo y exalto, y la salida de matemática, caída y ajuste. ¿De repente Paco Gento? No, no es un fallo en la edición, ni nos hemos confundido de documental. Estas imágenes que veis ahora pertenecen a un documental de Nodo llamado La técnica del fútbol, dirigido por Ladislao Kubala y Alfredo Di Stéfano. Joaquín Blume colaboró en aquel documental para hablar de la flexibilidad en el deporte. En 1958, como decíamos, es el año de las exhibiciones. Sudáfrica lo pide y una vez allá refuerza la selección de ese país en un encuentro frente a Alemania. Otro gran triunfo. Después marcha a Austria y lo aclaman en Viena. Se proclama en Múnich campeón de la competición federal. Et c'est peut-être mieux comme ça. Le froid, l'indifférence ont eu raison de lui. Il est mort sans souffrance, sa concierge nous l'a dit. La vie était trop dure, la machine trop usée. Lentement une voiture le roule sur le pavé. Soy Manuel Jové. Yo era presidente de la Federación Catalana de Gimnasia cuando murió Joaquín Blume. Le recuerdo desde muy pequeño, cuando hacía gimnasia. Hacía saltos mortales, quizá fue de los primeros gimnastas en Cataluña en hacerlo, y recuerdo que él desde muy pequeño me decía en la playa de San Sebastián: Manel, cuando yo pueda hacer estos saltos que tú haces, y después me superó. Lo mío era muy rudimentario. Los ejercicios de Joaquín eran perfectos, con las dificultades necesarias y muy bien hechos. Pero quizás los que le dieron el Campeonato de Europa en París eran demasiado mecánicos, con poca imaginación todavía. Desgraciadamente, no vimos finalizados los ejercicios que preparó para la Olimpiada de Roma. Para mí, esos sí que eran realmente sensacionales. Eran perfectos, eran complicadísimos,
No tenían un solo movimiento sencillo, todos terminaban con giravoltas. Hubiese sido una sensación. Joaquín Blume abrió un gran camino en la gimnasia española. Cuando se encontraba en el punto más alto de su carrera como gimnasta, tiene un contratiempo y por dificultades de tipo internacional no puede participar en el Mundial de Moscú. Pues había muchas alegrías, pero también muchos disgustos, porque ya saben ustedes que las autoridades siempre llevan la batuta y a veces también son más papistas que el Papa. De modo que Achim estaba muy disgustado. Sí, no... para él fue un shock, porque con la ilusión y lo que se había entrenado, tantas veces que se había entrenado para hacer esto, y yo creo que hubiera hecho un papel en Melbourne muy maravilloso, pero como no le dejaron ir, allá que se quedó el pobre. Bueno, pero como le impidieron de ir a unos festivales muy importantes en Rusia y Australia, y claro está que esto a Achim, como le llamábamos, ¿no?, le disgustó mucho, porque un gimnasta de relieve quiere también poner siempre sus habilidades a prueba. Pero como eran dificultades de tipo político, no teníamos más remedio que obedecer y quedamos en casa.
Pues mire, yo estaba trabajando con una cuadrilla de obreros a unos 3 kilómetros más o menos de donde cayó el avión. Oí el ruido porque verlo no se veía, estaba nevando, había una niebla grandísima de nieve y claro no se veía, pero sí oí el ruido cuando cayó. Entonces cogí la cuadrilla y me trasladé hacia el sitio donde habíamos oído el ruido y claro, dimos en el siniestro. Cuando tenía 26 años, y según sus propias palabras, el gimnasta no alcanzaba su total madurez hasta los 30, y cuando todos los técnicos de la gimnasia mundial le consideraban como el único hombre con capacidad de enfrentarse a los rusos y vencer, le sorprendió la muerte en un trágico accidente de aviación cuando se dirigía a Las Palmas de Gran Canaria para una exhibición. Con él viajaba su esposa María Josefa Bonet, con la que apenas hacía un año había contraído matrimonio, y su equipo, formado por Olga Solé, Pablo Uller, José Aguilar y Manuel Pajares. El avión, para los amantes de los detalles, un bimotor DC-3, matrícula EC-ABC de la compañía Iberia, y que hacía el vuelo regular Madrid-Barcelona, habiendo despegado del aeropuerto de la ciudad condal a las 15:25. Una fuerte tormenta le obligó a cambiar el rumbo y su último contacto fue con la torre del aeropuerto de Calamocha. El avión se estrelló en Valdemáinga, provincia de Cuenca, a las 5 de la tarde. Ninguno de los 25 pasajeros y de los 3 tripulantes que viajaban en el mismo, que tenía previsto aterrizar a las 17:35 en el aeropuerto Madrid-Barajas, salvó su vida. Había la catástrofe que terminó con la vida de él, su señora y los demás que le acompañaron. Todo el mundo le lloró y claro está, nosotros como familiares más todavía, ¿no? Para nosotros fue un golpe horrible. Sí. Puede contar. Agin, como le llamábamos, era un idealista que vivió y murió por el deporte. Yo diría que obró como un auténtico religioso que siente de cumplir una santa misión. Porque lo era muy religioso. Siempre estaba poniendo velas a la Virgen de Montserrat y siempre llevaba colgada la medallita que la llevo yo, siempre. Llevaba la medalla de la Virgen de Montserrat, porque pues le tenía mucha fe. Que obró como un auténtico religioso que sienta de cumplir una santa misión para cumplir una santa misión y sin beneficio ninguno y en beneficio a los demás. Nodo tenía preparado un reportaje sobre las grandes figuras deportivas y por gentileza del que fue gran campeón había podido rodar estas secuencias de su entrenamiento que aquí ofrecemos no solo para rendir homenaje a su memoria, sino también para que sirva de modelo a los que, como él lo hizo, consagran sus esfuerzos a la educación física, ganando para España los mejores galardones en los campos de la noble contienda deportiva. Blume conseguía realizar todos estos prodigios acrobáticos y gimnásticos porque dedicaba 32 horas semanales al adiestramiento y a sus condiciones físicas unía una disciplina excepcional. Había sido conceptuado justamente en los últimos años como el mejor deportista español y poseía más de 200 trofeos. Su título de campeón europeo lo obtuvo entre 39 participantes que representaban a 21 países. La cámara lenta ayuda a la apreciación exacta de todas y cada una de las fases en el desarrollo de los ejercicios.
Las imágenes de ese último reportaje a Blume las rodó este operador de nodo, Agustín Macasoli. La calidad fotográfica que captó este antiguo cámara de cine hace 55 años nos permite todavía hoy poder admirar los ejercicios del malogrado gimnasta. Recuerdo también el reportaje que se hizo a Blume, quizá el último. Un reportaje muy bonito que gustó. El deporte español, aquel día, perdió algo más que un gran gimnasta y las imágenes de su entierro en Barcelona son por sí mismas elocuentes. En el Palacio Municipal de Deportes de Barcelona y con asistencia de la familia del malogrado atleta Joaquín Blume y del ministro secretario general del movimiento, se celebra una misa en sufragio del gran deportista y de sus compañeros de equipo fallecidos en el accidente de aviación de hace un año. El señor Solís dice cómo el recuerdo de Blume sigue constituyendo un estímulo para la juventud y a continuación descubre una lápida del escultor José Miret que reproduce la efigie de Blume en una de sus clásicas figuras en las anillas. Después de Blume, la gimnasia española no tuvo ningún representante destacado hasta la aparición de Jesús Carballo, Rafa Martínez y Gervasio de Fer. Desde 1969 se celebra en Barcelona el Memorial Blume. Hay 2 residencias Blume para deportistas en Madrid y Barcelona. Hay colegios, polideportivos, campos de fútbol, avenidas, calles por toda España que recuerdan al fabuloso gimnasta barcelonés. El pasado 27 de abril se celebró, como es tradicional, en el último fin de semana de ese mes, en la Huerta del Marquesado, pueblo de la serranía de Cuenca donde murió Blume, la llamada Marcha Blume. Los integrantes de esa marcha van desde el pueblo hasta la cumbre donde el avión cayó. En el punto exacto hay una cruz de piedra con los nombres de todos los fallecidos en el siniestro y sobre su pedestal algún representante del ayuntamiento se encarga de depositar flores. Es una jornada para homenajear al deportista y también un día de convivencia para vecinos y visitantes. Joaquín Blume recibió a título póstumo la distinción del Comité Olímpico Internacional como el mejor atleta del mundo. Bon viatge pels carrers, que el seu poble són fidels. Favoreix el Déu dels vents, el balanç del
malgrat llur vell combat tinguin ple dels cossos més amats, omplin xarxes de volguts estels, plens d'aventures, plens de coneixences. Bon viatge pels guerrers, si el seu poble són fidels, que el balanç del seu vaixell favoreixi el Déu dels vents, i malgrat llur vell combat, l'amarot i el seu cos generós trobin els camins dels vells anhels, plens d'aventures, plens de coneixença. Precioso, ¿no? Alucinante, maravilloso. No sé, ¿qué más queréis decir vosotros a lo que hemos visto ya en Conexión Vintage hoy de Joaquín Blume, Paloma? Es que parece mentira que con un aparatito tan pequeño como un trozo de madera como este haya podido hacer ejercicios de esa magnitud y de esa elegancia, y sobre todo que lleguen hasta nuestros días y que nos sigan emocionando. Martí. Bueno, impactante. Yo le conocí solamente por lo que me ha contado mi padre, los recuerdos, y claro, verle así en vivo, ver sus actuaciones es realmente emotivo e impactante. Y yo creo que es imprescindible recuperar esa memoria histórica de los deportistas que son poco conocidos. Joaquín Blume, como decíamos antes de ver el documental, es un Rafa Nadal. Es una de esas grandes figuras del deporte español que quizá no tiene tanto palmarés porque es por el boicot a los Juegos Olímpicos y al Mundial de Moscú, pero era el hipercampeón y bueno, ya lo hemos visto. Nos gusta estar con periodistas que saben y mucho de deporte, nos gusta estar con los deportistas que están aquí al lado entrenando. Esto es lo que dijimos en Conexión Vintage, que siempre estaríamos, cuando pudiéramos, al lado del deporte. Y ya me vais a permitir que os agradezca que estéis con nosotros y que presente un poquito un avance de la semana que viene en el que veremos a otro gran deportista. Justo hace 40 años, en Barcelona, se disputaba el Mundial de Ciclismo y Luis Ocaña disputaba una emocionantísima carrera con Freddy Mertens, con Eddy Merckx y con Felice Gimondi. ¿Qué pasará? La semana que viene lo vemos. Gracias. Hasta luego.